Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y últimamente estos meses estuve bastante ausente. Nada, estuve con muchas cosas de la facultad, cursadas presenciales, preparar finales y otros temas, así que no tenía mucho tiempo para poder grabar ni leer. Y como es algo que me gusta hacer y que lo disfruto bastante, quería hacerlo cuando tuviera más tiempo y hacerlo con ganas para poder dedicarle el tiempo que era necesario, porque el último episodio que grabé de La Dependienta no me gustó mucho cómo quedó. Si bien es un libro cortito, creo que podría haber hecho algo mejor. Y el libro que voy a comentar hoy es un libro muy lindo, pesado para leer. Es la primera vez que leo algo de este autor y la verdad que me gustó muchísimo. Y es el libro de Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego. Y es un libro difícil de catalogar, podríamos llegar a decir, porque no es ni una novela, si bien está escrito en prosa, pero no califica. Hay pequeñas historias dentro de este libro, que no lo puedo llamar novela. También tiene la escritura, tiene una escritura así hermosa, casi poética, pero tampoco es poesía. Y tampoco podemos decir que son aforismos, la manera en la que está escrita. Entonces, es un libro que tiene mucha complejidad, que lleva su tiempo para poder leer, pero que se disfruta en cada una de las páginas. Y es un libro bastante complejo, que a grandes rasgos podríamos llegar a decir que este libro de Pessoa, que tiene un montón de mística, vamos a ponerlo así atrás, eh, tiene que ver con cómo relata cosas de la vida humana, obviamente, ¿no? De qué otra vida puede ser, pero momentos de tristeza, de alegría, característicos de la vida humana. Y hay un libro que todavía no hice el episodio, pero un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Émile Cioran, sobre el existencialismo, el absurdo y el pesimismo y un montón de cosas más. Y en el prólogo hay una traducción que es de Fernando Savater, y que él dice que Cioran, en ese libro que es Las cimas de la desesperación, es un libro que te acompaña en algún momento de angustia existencial, en algún momento así como medio de desolación. Muy interesante lo que dice Sabater, y es verdad sobre ese libro. Y creo que esa frase también aplica para el libro de Pessoa, para el libro del desasosiego, porque es un libro en el cual nos podemos sentir muy identificados, o que nos van a quedar resonando durante un largo tiempo diferentes palabras, frases, esas pequeñas narraciones que se van poniendo. Y algunas de las características de este brillante libro es que es un libro que Pessoa nunca llegó a terminar, porque la estructura narrativa son todas enumeraciones. Entonces nosotros tenemos que los textos están narrados, por ejemplo, de el uno, tenemos un primer texto que está, sí, numerado uno, el segundo 2, así. Y la edición que yo tengo tiene hasta el número 481. Obviamente esto va a depender de la edición, puede haber algunos que tengan 500, otros 400 y pico, pero otros quizás 700. Y esto se debe a que es un libro que para Pessoa fue, en realidad ni siquiera fue un libro, sino que era como un proyecto de vida, porque el libro fue escrito en dos momentos. En primer lugar, si las fechas no se me equivocan, nace por primera vez en 1913, y lo termina como una primer parte, un primer bosquejo de estos relatos en 1919, y la otra parte creo que la comienza en 1920 y algo y la termina, si no me equivoco, en 1929 o 1930, por ahí más o menos. Pero es curioso porque fue un proyecto de vida que encima le quedó inconcluso, porque el autor, Pessoa, falleció a la edad de 47 años, muy joven, y es un libro que esta es la dificultad que presenta. Todos los escritos que Pessoa ha desarrollado en cada uno de estos textos son, ¿cómo se dice?, contradictorios entre sí por momentos, están todos desordenados. Entonces no es que podemos encontrar un hilo narrador en la novela, quizás, va, en la novela, ¿no?, en este libro, en estos relatos o textos, porque están desordenados. Entonces la extensión del libro va a depender de la edición de cada traductor y de cada editorial, de hasta dónde considera que va el libro y un montón de otros factores, pero
Es un libro muy interesante porque también dependiendo de las ediciones uno va a poder encontrar como ciertos textos ya titulados por Pessoa también que van a hablarnos eh, de antecedentes previos a escribir este libro, ideas que se le fueron ocurriendo. O sea, es un libro que nos ayuda mucho, quizás si alguno está transitando un momento de tristeza, si quiere, o no se siente muy bien por algún motivo o algo. Es un libro que te puede acompañar. Sí, no es un libro muy alegre tampoco, porque habla de temas como la soledad, la compañía, eh, las decepciones, las ilusiones que se van haciendo, los sueños, el absurdo de la vida por momentos. Entonces es un libro que conjuga muchas emociones, muchas situaciones, y también algo que hay que destacar de Pessoa es que él se definía como un hombre complejo, no se podía llegar a definir a sí mismo, entre otras características, y este libro él lo quería publicar bajo el nombre de Bernardo Soares, que en realidad no es un seudónimo, es un heteronómino, que es una diferencia. Un seudónimo es un nombre ficticio, un nombre con el que se publica otra cosa y ya está. En cambio, el heteronómino tiene que ver con un personaje literario ficticio que cobra vida y se separa completamente del autor, o sea, es otra persona. No es Fernando Pessoa el que escribe por más de que su nombre esté en el libro, sino que el que escribe este libro es Bernardo Soares. Por lo menos una parte, la segunda parte, la parte más amplia del libro, porque la primera parte la escribió con otro heteronómino, cuando estaba escribiendo otro libro. Y esto es algo que se puede ver en casi todas las producciones de Pessoa, que casi todos sus libros están escritos en base a otro, con otro nombre, con este heteronómico. Sí, con otro nombre de otro personaje que él ha creado y que se diferencia. Entonces es un libro que tiene muchas cosas para contar y muy entretenido. También algo que tiene el libro es esta impronta tan marcada, fuerte, de cuestiones filosóficas de la vida. Entonces es un libro que es para leer tranquilo, tomarse su tiempo, eh, con un lápiz en la mano, ir subrayando, haciéndose anotaciones, releer, porque siempre uno va a poder encontrar más cosas. Y la primera vez que uno lee uno de estos fragmentos va a encontrar otra y le va a dar otro sentido y después lo va a releer de vuelta y va a decir, cómo este fragmento se me pasó y le da otra vuelta. Es un libro para releer muchísimas veces y vale la pena cada detalle que presenta el libro, cada descripción mínima que hace de alguna cosa. Es sumamente increíble cómo puede reflejar tanta emocionalidad y tantas circunstancias en un solo libro. Y algo que me interesa destacar tiene que ver con el nombre del libro, que es el libro del desasosiego. Más que nada la palabra desasosiego. Esto que podemos definir al desasosiego, dicho mal y pronto, y una versión muy cortita, una definición sí, muy corta, es como una falta de una intranquilidad, una falta de sosiego, que obviamente sería lo contrario, un estado de calma. Entonces, en el libro, con esto del desasosiego, lo que nosotros vamos a poder ver es cómo todo el tiempo se pueden presentar en la vida cotidiana pequeños momentos de sosiego, de tranquilidad, de estabilidad, ya sea una estabilidad emocional, mental, económica, lo que uno quiera, y momentos de desazón, de desconocimiento de uno mismo, de no saber, de no encontrarse con uno, de no encontrarse en su propia vida, de estar perdido, estos momentos de intranquilidad, y yo creo que Pessoa es algo que relata muy bien. Ahora voy a leer algunos fragmentos porque la verdad es increíble. Y también este tema vuelvo siempre sobre lo mismo, pero que es verdad, es que el libro tiene en muchos de los fragmentos pequeños cuadraditos que tienen en las diferentes ediciones, y esos cuadrados que hay gente que capaz no entiende a qué se refieren, porque a veces en el prólogo el traductor no se aclara o simplemente no se lee el prólogo, tiene que ver sencillamente con que son espacios en blanco que Pessoa dejó, que nunca terminó, porque el libro no lo terminó de editar. Ahí me acordé, la fecha en la que lo terminó, entre comillas, fue en 1935, cuando él fallece a la edad de 47 años, o sea, sumamente joven, y no lo terminó. Entonces todo esto quedó a criterio de las editoriales, y todo el borrador que había sobre el libro
fue un borrador que fueron teniendo que armar sobre la marcha con las anotaciones de Pessoa al costado, con los borrones. Entonces hay muchas cosas que quedaron inconclusas del libro. Eh, y a mí me interesa mucho comenzar por lo menos con el primer fragmento del libro, que dice lo siguiente. Nací en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes había perdido la creencia en Dios, por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. Y entonces, como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa, la mayoría de los jóvenes escogió a la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a aquel género de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen, no viendo solo la multitud de la que son parte, sino también los grandes espacios que hay al lado. Por eso ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos, ni acepté nunca a la humanidad. Consideré que Dios, siendo improbable, podría existir, pudiendo por lo tanto deber ser adorado, pero que la humanidad, siendo una mera idea biológica, y no significando más que la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto a la humanidad, con sus ritos de libertad e igualdad, me pareció siempre una revivificación de los cultos antiguos, donde los animales eran como dioses, o los dioses tenían cabezas de animales. Así, no sabiendo creer en Dios y no pudiendo creer en una suma de animales, me quedé, como otros, de la orla de las gentes, en aquella distancia de todo a la que comúnmente se la llama decadencia. La decadencia es la pérdida total de la inconsciencia, porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiera pensar, se pararía. ¿A quién, como yo, así, viviendo, no sabe tener vida? ¿Qué le queda sino, como a mis escasos pares, la renuncia por modo y la contemplación por destino? No sabiendo lo que es la vida religiosa, ni pudiendo saberlo, porque no se tiene fe con la razón, no pudiendo tener fe en la abstracción del hombre, ni sabiendo siquiera qué hacer de ella ante nosotros, nos quedaba, como motivo de tener alma, la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y menospreciadores del humano, nos entregamos fútilmente a la sensación sin propósito, cultivada en un epicureísmo sutilizado, como conviene a nuestros nervios cerebrales. Bueno, esa es una parte, un fragmento. Y luego, hay muchos más que se podría hacer literalmente un episodio solo leyendo fragmentos porque da para un montón. Pero hay uno que creo que refleja también del primer fragmento del libro, de este número 1, de este aforismo, digámosle así, que dice lo siguiente. Considero la vida como una ventana donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No sé a dónde me llevará, porque no sé nada. Podría considerar esta ventana una prisión, porque estoy obligado a esperar en ella. Podría considerar un lugar social, porque aquí me encuentro con otros. No soy, sin embargo, ni impaciente ni vulgar. Dejo estar a los que se encierran en el cuarto, echados, indolentes en la cama, donde esperan sin sueño. Dejo hacer los que conversan en las salas, de donde las voces y las músicas llegan cómodas hasta mí. Me siento a la puerta y embebo mis ojos y oídos en los colores y los sonidos del paisaje, y canto lento, solo para mí, vagos cantos que compongo mientras espero. Y yo creo que más que nada en la primera parte de este fragmento, de este segundo fragmento, que considero la vida como una ventana donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo, es algo que va a recorrer toda la novela, ¿no? Como que en la novela vamos a ir viendo todas estas reflexiones que va teniendo este hombre. En este caso uno va a decir Pessoa, pero recordemos que el libro fue escrito por Bernardo Soares, este heteronómino de Pessoa, que es casi su antagónico, y en realidad muchos críticos dicen que Soares en sí mismo, este personaje creado por Pessoa, es el que más se refleja en realidad a él. Pero bueno, esas son discusiones de la crítica literaria y demás. Pero bueno, yo creo que este fragmento es lo que va a ir marcando como el eje, o para que se hagan una idea de cómo encarar el libro, cómo ir encarándolo, porque es un libro que tiene diferentes emocionalidades, diferentes caprichos, no es la palabra que busco puntualmente,
pero sí, diferentes sentimientos, emociones, sentimientos de tristeza absoluta que podemos identificarnos o sentir lo que está reflejando en esa frase puntual. Y el hecho de que esté esto escrito en una forma tan bella y tan poética hace que el libro cobre más emocionalidad, como que esas emociones se sientan en uno mismo. Ahora hay otro fragmento que me gusta mucho, que es el siguiente. Este es el fragmento del libro 192 y dice lo siguiente, que en realidad a mí me interesa puntualmente algo que marqué, pero lo voy a leer todo porque es cortito total, y dice: 3 días seguidos de calor sin calma, tormenta latente en el malestar de la quietud de todo, han traído, por haberse escurrido la tormenta hacia otras latitudes, un leve fresco suave y grato a la superficie lúcida de las cosas. Así, algunas veces, en el transcurso de la vida, el alma, que sufrió porque la vida fue dura con ella, siente súbitamente un alivio, sin que hubiera acontecido nada que pudiera explicarlo. Concebido que seamos climas sobre lo que se cierne amenazas de tormenta que descargaron en otro punto. La inmensidad de las cosas vacías, el gran olvido que hay en el cielo y en la tierra. Y a mí la frase que me gusta acá es esto: así, algunas veces en el transcurso de la vida, el alma, que sufrió porque la vida fue dura con ella, siente súbitamente un alivio, sin que hubiera acontecido nada que pudiera explicarlo, ¿no? Este sentimiento de a veces de qué injusta que es la vida y cómo a veces uno cree, o tiene la creencia de que la vida le está dando otra oportunidad o le está devolviendo de alguna manera todo ese sufrimiento que ha pasado. Y esto me hizo acordar muchísimo al libro Tan poca vida, que hay un episodio en el podcast, un libro maravilloso también, bastante triste, pero es una novela que la recomiendo muchísimo. Si les interesa saber de qué trata, pueden ir a escucharlo, de las mejores novelas que leí este año, porque no tiene desperdicio. Y bueno, de Pessoa, si puedo seguir con este libro más y más con algunos fragmentos, voy a leer quizás alguno que otro, 2 o 3, para que, nada, compartirles un poco la emocionalidad y que se tienten y vayan a leerlo, porque es un libro que vale la pena y no se van a arrepentir de leerlo. A mí hay uno también que me gusta, que es el 323, que dice lo siguiente: la lluvia sigue cayendo triste, pero con menos fuerza, como con un cansancio universal. No había relámpagos y solo de vez en cuando, con un ruido de estar ya lejos, un trueno breve gruñía roncamente y a veces como que se interrumpía, cansado también él. Casi de repente la lluvia se amansó más todavía. Uno de los empleados abrió las ventanas que dan a la rúa dos duradores. Un aire fresco, con restos muertos de calor, se insinuó en la sala. La voz del patrón Vázquez se oyó con fuerza por el teléfono del despacho, que todavía sigue hablando, y se escuchó una parte de palabras secas, comentario obsceno, se supone, a la joven lejana. O sea, a mí lo que me gusta de este fragmento es que irrumpe con todo el relato, por esto mismo de que no viene hablando o siguiendo una línea cronológica que nosotros sigamos una novela, sino que de la nada el relato salta con una situación en la cual nuestro protagonista, vamos a poner protagonista entre comillas, pero sí hay un protagonista, obviamente, está en una situación tranquilo en la calle, va en su trabajo y le llega esta situación que se describe y después rompe nuevamente y sigue hablando de diferentes temas que nada, son temas muy interesantes, las reflexiones muy pertinentes. O sea, estoy siendo repetitivo, pero la verdad que es un libro que vale la pena. Este es otro que me gustó muchísimo, más largo, y con este ya voy a ir concluyendo, que es el fragmento 426 y dice: considerar nuestra propia angustia como un incidente sin importancia, no solo en la vida del universo, sino en la de nuestra propia alma. Ese es el principio de la sabiduría. Considerar esto en el centro mismo de esa angustia es toda la sabiduría. En el momento en que sufrimos, parece que el dolor humano es infinito. Pero ni el dolor humano es infinito, pues nada de lo humano es infinito. Ni nuestro dolor tiene otro valor que el de ser un dolor que nosotros sentimos.
¿Cuántas veces bajo el peso de un tedio que parece locura o de una angustia que parece pasar más allá de ella misma, me paro, dudando, antes de revelarme, dudo, deteniéndome, antes de que me divinice. Dolor de no saber lo que es el misterio del mundo, dolor de que no nos amen, dolor de que sean injustos con nosotros, dolor del peso de la vida sobre nuestras espaldas, sofocando y prendiendo, dolor de muelas, dolor de zapatos que aprietan. ¿Quién puede decir cuál de esos dolores es mayor para él, y menos aún para los otros o para el conjunto de cuantos existen? Para algunos que me hablan y me escuchan, soy un insensible. Soy, sin embargo, más sensible, creo, que la gran mayoría de los hombres. Lo que soy, sin embargo, es un ser sensible, que se conoce y que por eso mismo conoce la sensibilidad. No es verdad que la vida sea dolorosa o que resulte doloroso pensar en la vida. Lo que sí es verdad es que nuestro dolor solo es serio y grave cuando lo fingimos como tal. Si somos naturales, pasará tal como vino. Se difuminará del mismo modo que creció. Todo es nada, incluido nuestro dolor. Escribo esto bajo la presión de un tedio que parece no caber dentro de mí, o precisar de algo más que mi alma para tener dónde instalarse, de una opresión de todos y de todo que me estrangula y hace desviar, de un sentimiento físico de la incomprensión ajena que me perturba y me destroza. Pero levanto la cabeza hacia el cielo azul extraño, expongo mi mejilla al viento inconscientemente fresco, bajo los párpados tras haber visto, olvido mi mejilla después de haber sentido. No quedo mejor, pero quedo indiferente. Verme me libera de mí. Casi sonrío, no porque me comprenda, sino porque, habiéndome transformado en otro, dejé de poder comprenderme. En lo alto del cielo, como una nada visible, una nube minúscula es un olvido blanco del universo entero. Y bueno, ese es el último fragmento que les voy a leer para no hacerlo tan largo. Y espero que les haya gustado este libro de Pessoa, libro del desasosiego. A mí la verdad que me gustó muchísimo. Justo cuando lo leí me sirvió, era lo que necesitaba leer en ese momento determinado. Y lo disfruté muchísimo. ¿Lo leería de vuelta? Sí, lo leería, no sé, 7 veces más, en realidad más, porque siempre que uno lo vaya a leer va a encontrar algo nuevo va a salir, va a poder reflexionar de otra manera, va a hacer nuevos subrayados, anotaciones, va a resignificar o darle otra lectura a eso que uno había marcado y dicho, ¿por qué marqué esto? Y capaz no lo terminaste de entender y ahora con esta nueva lectura uno lo puede entender. Bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo episodio de Recomendaciones con Fran. Si les gustó pueden compartirlo y seguirme en las redes sociales, en Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, como Recomendaciones con Fran.